Nadie recordaba cuándo apareció la casa al final del camino de grava. No estaba en los mapas antiguos ni en los nuevos. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiese esperado el momento exacto para ser vista. Tenía 2 plantas, ventanas estrechas y una fachada tan gris que parecía absorber la luz. Lo extraño no era su aspecto, sino la sensación que provocaba. Al mirarla demasiado tiempo, uno tenía la impresión de que la casa devolvía la mirada. Álvaro la vio por primera vez una tarde de noviembre, mientras regresaba caminando del trabajo. Juró que el día anterior no estaba allí. Se detuvo solo unos segundos, lo suficiente para notar algo inquietante. Las cortinas del piso superior se movían, aunque no soplaba viento. Esa noche soñó con la casa. Soñó que estaba dentro, de pie en un pasillo interminable, escuchando un sonido lento y profundo, como una respiración que no provenía de ningún cuerpo humano. Cada vez que intentaba avanzar, el suelo crujía bajo sus pies, como si se quejara de su peso. Al despertar, tenía la garganta seca y el corazón acelerado. A la mañana siguiente, la casa seguía allí. Los vecinos afirmaban no haberla visto nunca. Algunos incluso se reían, convencidos de que Álvaro exageraba. Pero otros evitaban el tema con un silencio incómodo, como si hablar de ella pudiera atraer algo indeseado. Decidió acercarse. La puerta principal estaba entreabierta. No había cerradura, ni timbre, ni señales de abandono. El interior olía a madera húmeda y a algo más, algo vivo. Cada pared parecía ligeramente cálida al tacto. Cuando dio el primer paso dentro, la puerta se cerró sola. No con violencia, con suavidad, como si la casa no quisiera asustarlo todavía. El pasillo principal era más largo de lo que parecía desde fuera. Las lámparas del techo se encendían una a medida que avanzaba, anticipando su presencia. En las paredes había fotografías antiguas, familias sonrientes, niños jugando, parejas abrazadas. Pero todos tenían los ojos tachados, borrados con algo oscuro y espeso. Al final del pasillo, una puerta. Tenía su nombre escrito. No pintado, no tallado. Parecía parte de la madera, como si hubiese nacido con ella. Álvaro retrocedió. El sonido volvió. La respiración. Entonces lo entendió. La casa no estaba vacía. Nunca lo había estado. Las paredes comenzaron a expandirse y contraerse lentamente, como un pecho enorme tomando aire. El suelo vibraba con cada exhalación. La casa respiraba, y lo hacía por él. Intentó correr, pero el pasillo se alargó. Cada paso lo alejaba más de la entrada. Las fotos empezaron a cambiar. Ahora mostraban escenas que reconocía, su infancia, su habitación, momentos que nunca había contado a nadie. La casa conocía su vida. No, susurró. No puedes. La puerta con su nombre se abrió sola. Dentro no había una habitación, sino otro pasillo. Y otro más. Comprendió la verdad demasiado tarde. La casa no atrapaba cuerpos. Atrapaba decisiones no tomadas, caminos abandonados, personas que habían dejado de elegir. Días después, la casa desapareció. Los vecinos comentaron que el camino de grava volvía a estar vacío. Algunos dijeron sentirse aliviados, otros inexplicablemente tristes. Una semana más tarde, alguien nuevo se detuvo frente a una casa que juraba no haber visto nunca antes. Las cortinas se movieron y la casa volvió a respirar. Nadie supo explicar qué ocurrió con el hombre que se detuvo frente a la casa la semana siguiente. Solo se sabe que se llamaba Mateo y que llevaba poco tiempo en el pueblo. Venía huyendo de algo, aunque ni él mismo habría sabido decir de qué. La casa lo observó antes de que él la notara. Mateo sintió primero el cansancio. Un agotamiento súbito, pesado, como si hubiese caminado horas sin darse cuenta. Luego, esa sensación incómoda en la nuca, la certeza primitiva de estar siendo observado. Al alzar la vista, la vio. No recordó haberla visto antes, pero no le sorprendió que estuviera allí. Esa fue la primera señal. Se acercó sin pensarlo demasiado.
Cada paso sobre la grava sonaba amortiguado, como si el suelo quisiera tragarse el ruido. La fachada parecía ligeramente distinta según el ángulo desde el que se mirara, a veces más estrecha, a veces más alta, como si no terminara de decidir qué forma adoptar. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era más denso. No olía a abandono ni a polvo, olía a presencia, a algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Mateo avanzó unos metros cuando escuchó el sonido. La respiración no era fuerte, no era amenazante, era constante, profunda, demasiado regular para ser humana. Cada inhalación parecía recorrer las paredes, el suelo, el techo, haciendo vibrar la estructura entera con una lentitud hipnótica. El pasillo principal estaba cubierto de puertas a ambos lados. Algunas tenían nombres, otras no. En ciertas puertas, los nombres estaban tachados, como si alguien hubiese intentado borrarlos. Sin éxito. Mateo se detuvo frente a una de ellas. No llevaba su nombre. Eso le produjo alivio. Un alivio extraño, casi decepcionante. Siguió caminando. Con cada paso el pasillo parecía estirarse ligeramente, no de forma evidente, sino lo justo para que la distancia nunca se redujera del todo. Las lámparas del techo se encendían y apagaban con una cadencia lenta, acompasada con la respiración de la casa. Entonces comenzó a escuchar susurros, no palabras claras, fragmentos, pensamientos a medio formar, voces que sonaban demasiado cercanas, demasiado íntimas. Algunas parecían suplicar, otras reír en voz baja. Mateo aceleró el paso. Las paredes empezaron a mostrar imágenes, como reflejos en una superficie húmeda. Escenas de vidas ajenas, momentos de duda, decisiones aplazadas, despedidas nunca pronunciadas. Personas mirando puertas que no se atrevían a abrir. La casa no castigaba a los que entraban, los comprendía. Al final del pasillo, una puerta diferente a las demás. No tenía nombre, solo una frase grabada en la madera. Aún estás a tiempo. Mateo dudó. La respiración se volvió más lenta, más profunda, como si la casa contuviera el aliento junto a él. Por primera vez desde que había entrado, sintió miedo real, porque entendió algo fundamental. La casa no obligaba a nadie a quedarse. Lo único que hacía era ofrecer el lugar perfecto para no decidir, y ese era el verdadero peligro. Mateo apoyó la mano en el pomo. La madera estaba tibia. Detrás de él, el pasillo se había alargado tanto que ya no podía ver la entrada. Delante, la puerta parecía palpitar suavemente, como un corazón esperando respuesta. La casa respiró y esperó. Mateo no abrió la puerta, no por valentía ni por miedo, simplemente porque su mano se negó a girar el pomo. La casa reaccionó. La respiración cambió de ritmo y las luces del pasillo quedaron fijas, cansadas. El silencio posterior fue más inquietante que cualquier ruido. Cuando retiró la mano, la puerta ya no estaba. En su lugar apareció otro tramo de pasillo, más estrecho, con paredes demasiado cercanas. El suelo absorbía el sonido de sus pasos, como si caminara sobre algo vivo. Mateo siguió avanzando sin prisa. La casa había borrado cualquier sensación de urgencia. Las puertas volvieron a aparecer. Todas tenían nombres. Algunos le resultaban familiares. Demasiado. Se detuvo ante una de ellas, pero no la abrió. La casa pareció aceptarlo y lo dejó pasar. Entonces, escuchó pasos a su mismo ritmo. Se detuvo. Los pasos también. No había nadie, pero la presencia era innegable, caminando justo fuera de su campo de visión. Las paredes empezaron a susurrar recuerdos que Mateo había evitado toda su vida. Decisiones aplazadas, palabras no dichas. No eran reproches, eran verdades. El pasillo desembocó en una sala circular. En el centro, un gran reloj sin números marcaba un ritmo lento, sincronizado con la respiración de la casa. En su base podía leerse: aquí descansan los que ya no quieren elegir. Mateo comprendió
que la casa no atrapaba a nadie, solo ofrecía rendirse. Sintió la tentación de quedarse, de dejar que el reloj decidiera por él. El péndulo se ralentizó, atento a su duda. Entonces, escuchó un latido. No venía de la casa, venía de él. Mateo dio un paso atrás. El reloj vibró, las paredes comenzaron a cerrarse y el pasillo se estrechó hasta casi desaparecer. La casa no castigaba a quien dudaba, pero tampoco lo dejaba marchar sin soprotif. Mateo corrió, evitando mirar las puertas que surgían a su alrededor. Sabía que si veía su nombre escrito en alguna, no volverías a moverse. Y por primera vez desde que había entrado, la casa dejó de respirar. Mateo siguió corriendo hasta que el aire empezó a dolerle en los pulmones. El pasillo ya no parecía reaccionar con hostilidad. Al contrario, se volvía dócil, casi complaciente, como si aceptara su huida con una paciencia inquietante. Las paredes dejaron de cerrarse y el suelo recuperó una firmeza extraña, demasiado estable para un lugar que se comportaba como un organismo vivo. Las puertas desaparecieron poco a poco, sustituidas por tramos largos y desnudos, sin nombres, sin marcas, como si la casa estuviera borrando cualquier posibilidad de identidad. Mateo redujo la marcha. El silencio era absoluto, ni respiración, ni susurros, nada. Entonces comprendió que ese era el verdadero peligro. La casa no necesitaba perseguirlo, solo necesitaba dejarlo solo con sus pensamientos. El reloj volvió a aparecer, esta vez reflejado en el brillo apagado de la pared, marcando un tiempo que no avanzaba ni retrocedía. Cada latido de su corazón resonaba demasiado fuerte, como si el pasillo lo escuchara desde dentro. Mateo se detuvo, y en ese instante el pasillo se alargó una última vez, no hacia adelante, sino hacia atrás, cerrando cualquier rastro del camino recorrido. No había salida visible, tampoco prisa. La casa no quería atraparlo, quería que aprendiera a quedarse quieto. Mateo avanzó sin rumbo durante lo que podrían haber sido minutos u horas. En ese lugar, el tiempo había perdido cualquier significado útil. No había relojes, ventanas, ni cambios de luz que marcaran un antes o un después. Solo el pasillo, siempre ligeramente distinto, siempre familiar de una forma inquietante. El silencio empezó a llenarse de detalles, no sonidos, sino sensaciones. La presión constante en los oídos, el cosquilleo en la piel, la vaga impresión de que cada pensamiento que tenía era escuchado antes, incluso de formarse del todo. La casa ya no necesitaba susurrar. Mateo había aprendido a hacerlo por ella. De pronto, el pasillo se ensanchó. No fue un cambio brusco. Las paredes se alejaron poco a poco, como si el lugar estuviera relajándose. Aparecieron muebles que no recordaba haber visto antes. Una mesa apoyada contra la pared, una silla colocada de espaldas, una alfombra gastada que parecía haber sido pisada miles de veces. Objetos comunes, fuera de lugar, como restos de vidas pausadas. Mateo reconoció la silla. No esa silla concreta, sino la idea de ella, la que había tenido en su habitación de adolescente, donde se sentaba a pensar en todo lo que haría algún día. Se detuvo frente a ella. El asiento estaba hundido, como si alguien acabara de levantarse. No se sentó. El pasillo reaccionó con una vibración suave, casi imperceptible. No era desaprobación, era expectativa. Siguió caminando. A partir de ese punto, las paredes comenzaron a mostrar marcas nuevas, profundas, como arañazos largos y paralelos. No parecían hechos por uñas ni por herramientas. Eran demasiado regulares, demasiado pacientes. Mateo comprendió que no eran intentos de escapar, sino registros. Personas que habían caminado ese mismo tramo durante tanto tiempo que habían dejado huella. Empezó a escuchar pasos otra vez. Esta vez no iban a su ritmo, eran más lentos. Se dio cuenta de que no venían detrás de él, sino desde los lados, como si caminaran dentro de las paredes. Cada paso iba acompañado de una presión en el pecho,
como un recuerdo que insiste en volver cuando uno ya no quiere pensarlo. Una puerta apareció de pronto, sola, en medio del pasillo. No estaba encajada en ninguna pared. Simplemente estaba allí. Mateo se acercó con cautela. En la madera no había nombre, pero sí una superficie pulida por el uso. Demasiadas manos habían tocado ese pomo, demasiadas habían dudado antes de hacerlo. Apoyó la frente en la puerta. Al otro lado no había voces ni imágenes, solo una sensación clara, contundente. Descanso, no dormir, no morir. Descansar de elegir, de avanzar, de huir. La casa había dejado de fingir. Mateo retrocedió un paso. La puerta no lo siguió. No insistió. El pasillo se abrió de nuevo, ofreciendo más camino, más tiempo, más dilación. Siempre había otra opción. Siempre había más adelante. Y eso era lo que hacía que nadie saliera. Mateo empezó a notar cambios en su cuerpo. No físicos, no de inmediato. Era algo más sutil. Sus movimientos se volvían automáticos. Sus pensamientos, circulares. Cada vez que intentaba recordar por qué había entrado en la casa, la respuesta se le escapaba como agua entre los dedos. A lo lejos, vio una figura sentada contra la pared. No se movía. Cuando se acercó, distinguió a un hombre mayor, con la mirada perdida y las manos apoyadas en las rodillas. Respiraba despacio, sincronizado con la casa. Tenía los ojos abiertos, pero no parecía ver nada. Mateo no habló. Sabía que si lo hacía, algo se rompería. Al pasar junto a él, el hombre levantó la vista por un instante. Sus labios se movieron apenas. «Aquí no pasa nada», susurró. «Y eso es lo mejor». Mateo siguió adelante, aunque cada paso le costaba más. El pasillo parecía agradecer su cansancio, su lentitud creciente. La casa no tenía prisa. Nunca la tenía. Porque sabía algo que Mateo empezaba a comprender con terror creciente. No hacía falta cerrarle la salida. Bastaba con hacer que olvidara que alguna vez quiso salir. Mateo apartó la mirada de la puerta con su nombre y siguió caminando. No lo hizo con alivio, sino con una resignación tranquila, como quien aplaza una decisión que sabe inevitable. El pasillo aceptó su elección sin cambiar el ritmo, sin castigo ni recompensa. Eso era lo más inquietante. La casa nunca se impacientaba. Conforme avanzaba, el aire se volvió más pesado, no por falta de oxígeno, sino por la densidad de los recuerdos que empezaban a aparecer sin aviso. No eran escenas completas, sino fragmentos sueltos. Una risa que no supo ubicar, el tacto de una mano que ya no existía, una promesa hecha en voz baja y jamás cumplida. El pasillo no los mostraba como reproches, sino como objetos olvidados que alguien encuentra al limpiar una habitación vieja. Las paredes comenzaron a reflejar sombras que no coincidían con su cuerpo. Algunas se movían más despacio, otras se quedaban atrás, estirándose hasta desaparecer. Mateo comprendió que no eran presencias externas, sino versiones de sí mismo que habían dudado en otros momentos, en otros lugares. El suelo descendió apenas, lo suficiente para que caminar exigiera menos esfuerzo. Cada paso se volvió cómodo, natural. El pasillo estaba facilitándole avanzar sin pensar, reduciendo cualquier fricción que pudiera despertar conciencia. Más adelante, encontró una puerta entreabierta de la que salía una luz tenue. Dentro no había muebles, solo una superficie lisa y cálida, como una pared sin límites. Al acercarse, la luz reaccionó a su respiración, intensificándose y apagándose lentamente. No era una habitación, era un espacio preparado para detenerse. Mateo entendió que aquel lugar no existía para ser usado, sino para ser habitado. Siguió caminando. El pasillo empezó a curvarse de forma casi imperceptible. No lo suficiente para notarlo de inmediato, pero sí para impedir que pudiera ver más allá de unos pocos metros. La sensación de continuidad se rompió. Ya no había horizonte, solo presente. Comenzó a escuchar pasos otra vez, esta vez delante de él.
No aceleraban ni se alejaban. Mantenían siempre la misma distancia, como si alguien caminara justo fuera de su alcance, marcándole el ritmo. «No mires», se dijo en voz baja. La casa parecía aprobarlo. El pasillo se abrió finalmente a un espacio amplio, casi una sala, donde el suelo estaba cubierto de marcas circulares, como si muchas personas hubieran girado sobre sí mismas durante años. En el centro, una figura permanecía de pie, de espaldas. No se movía. Mateo supo, sin necesidad de comprobarlo, que si aquella figura se giraba, algo definitivo ocurriría. No una muerte, algo peor, una aceptación total. Se quedó quieto. El pasillo dejó de respirar. Y en ese silencio absoluto, Mateo comprendió que el lugar ya no estaba probándolo. Estaba esperando su turno. Mateo dio un paso atrás, sin apartar la vista de la figura. El movimiento fue mínimo, casi una corrección involuntaria, pero bastó para que el espacio reaccionara. No con ruido ni con violencia, sino con una leve alteración en la temperatura, como si la sala hubiera exhalado despacio. La figura no se giró. Eso fue, de algún modo, un alivio. Mateo se dio cuenta de que ya no sentía el cuerpo con claridad. Sus pies tocaban el suelo, sí, pero la sensación llegaba amortiguada, filtrada, como si caminara a través de una idea en lugar de un lugar. El pasillo había dejado de ser un entorno y se había convertido en un estado. La figura dio un paso, no hacia él, hacia el centro exacto del círculo de marcas. El gesto fue lento, cuidadoso, casi ceremonial. Mateo entendió que aquello no era una advertencia, sino una demostración. Alguien que había llegado antes, alguien que había elegido quedarse justo en ese punto, donde avanzar y retroceder ya no tenían sentido. La figura se detuvo. «No duele», dijo, sin girarse. La voz era neutra, gastada por el uso. No tenía amenaza ni consuelo, solo certeza. Mateo tragó saliva. Quiso responder, pero las palabras no encontraron camino. La casa parecía absorber cualquier intento de diálogo que no fuera necesario. El suelo bajo sus pies se volvió ligeramente más cálido. No era calor humano, sino algo más profundo, más constante. La respiración de la casa regresó, sincronizándose con la suya sin pedir permiso. Mateo entendió entonces que no estaba siendo empujado hacia una decisión. La decisión ya se estaba tomando sola. El pasillo, la figura, la sala, todo existía únicamente para acompañar ese proceso, para hacerlo suave, casi amable. La casa no devoraba, acomodaba. Mateo cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la figura seguía allí. El pasillo también. Nada había cambiado. Y eso fue lo que más miedo le dio, porque comprendió que el verdadero final no sería un acto dramático ni una puerta cerrándose. Sería simplemente el momento en que dejaría de preguntarse si debía seguir caminando.